¿cómo están? Esto es Filosofía Abierta. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Hoy con un tema que creo que nos va a interesar muchísimo. Probablemente una de las maneras más eficaces y más contundentes para dirigirnos al mundo y para posicionarnos en el mundo y ante los demás sea hablar, expresar, decir lo que pensamos y lo que decimos, aquello con lo que estamos de acuerdo y estamos convencidos. Paradójicamente parece ser que el silencio también lo es. Muchas veces un acto de silencio puede tener incluso tanto o más sentido o más fuerza y contundencia que una expresión efectiva o una expresión fuerte de algo. Bien, esto parece que nos llevara como una disyuntiva, ¿no? Si en algunos momentos debemos callar y en otros momentos pareciera que debiéramos exaltar y dar a conocer aquello que nosotros sentimos y pensamos, pues cuándo callar y cuándo decir aquello que pensamos. Sin embargo, no está por demás que la filosofía nos enseñe un poco acerca del sentido del suspender el juicio, de hacer silencio frente a algo y del sentido de comprometerse con una idea y expresarla. De esa manera nos plantea dos conceptos hermosos para definirlo, el de la epogé y el de la parresía. Si te interesan esos conceptos, te interesará quedarte entonces hasta el final de este video. Y antes de empezar el tema, por favor no te olvides de darle clic a ese botoncito rojo de suscribirte para que, sigamos apoyando este proyecto de divulgación filosófica. Y por supuesto, para los usuarios de Instagram está @filosofíaabierta, así como aparece aquí en el letrerito, para que puedan seguir su contenido diariamente en esta red social. Sin más, entonces los invito al contenido de este video, epogé y parresía. Vamos. Como decía en la introducción, finalmente parece ser una disyuntiva la que nos conduce a la idea de, ¿cuándo debemos callar y cuándo debemos expresar? Bueno, a pesar de ser una disyuntiva, tampoco se nos tiene que convertir en un falso dilema en el que tengamos que ser o totalmente silenciosos o totalmente habladores. En algunos momentos probablemente sea mucho más prudente el ejercicio del silencio. Santino, ven acá. No permitas que nadie fuera de la familia sepa lo que piensas nunca. A otros, en cambio, les funciona muchísimo más el estilo de decir totalmente todo. Siempre digo lo que pienso. Creo que la filosofía en este sentido tiene un papel más de analizar cuál es el sentido cuando decidimos o callar nuestras ideas o expresarlas totalmente. Les propongo que empecemos por el concepto de la epogé. La palabra epogé viene del griego epoké, que significa realmente suspender. En la antigüedad, los escépticos, una escuela de pensamiento que reclamaba la no posibilidad del conocimiento y de la verdad, usó este término para referirse a la suspensión del juicio, es decir, a toda afirmación o negación que pretendiera ser verdadera, puesto que será siempre imposible hallar si lo es o no, dado que el mundo, lo existente, cambia y no nos es posible conocerlo en realidad. Demos un ejemplo del estilo de esta escuela de pensamiento. Podemos encontrarnos entonces con la afirmación Dios existe. Pero también podríamos encontrarnos paralelamente a esta afirmación su negación directa. Dios no existe. Y como verás, cada una de ellas puede ser afirmable, puede ser defendible. De hecho, cada una de ellas tiene sus alentadores y sus detractores. Pero realmente nunca vamos a llegar entonces a saber si una es verdadera y la otra falsa cuando tenemos argumentos con una o con la otra. Para los escépticos entonces, la actitud más sabia debería ser ni afirmar ni negar la existencia de Dios en este caso. Para los escépticos esto no representaba ni miedo ni falta de compromiso con una idea. Ellos lo definían como un estado de reposo mental que ni afirma ni niega, en orden a alejarnos de una aceptación ingenua del mundo, lo que ellos llamaban una actitud natural, que normalmente tiende a instalar ideas como verdades bajo parámetros que nos son ajenos, que no nos pertenecen a nuestro propio criterio. De hecho, la palabra escéptico viene de skepsis, que significa revisión cuidadosa, indagación o también puede traducirse como duda. Para los escépticos era importante mantener la visión de los individuos lo menos conducida por parámetros que no fueran propios, es decir, por parámetros ajenos. A esto en filosofía lo conocemos como subjetivismo, es decir,
una actitud en la que prima el parámetro o el criterio del sujeto propio. Pero un momento, el concepto de epogé no significa simplemente que yo sepa qué callar y cuándo callar. Lo resumo en dos puntos muy importantes. El primero, suspender el juicio sobre el mundo a partir de una actitud de revisión de lo que se nos propone. Muchas veces tenemos la tendencia de aceptar algo simplemente porque lo dijo alguna autoridad o algún experto. Y si bien eso hace plausible que creamos en ello, eso no quiere decir que porque esa autoridad lo diga o porque esa disciplina lo diga, sea la única forma de entender el mundo o la única verdad plausible. Segundo, no toda afirmación o negación debe ser aceptada. A veces la verdad es una propuesta con intereses inconvenientes. Muchas veces tendemos a aceptar lo que es o lo que se propone como verdad y resulta que todas las verdades responden a unos intereses. Por ejemplo, si la medicina te propone que debes de vacunarte y tienes que tener este tipo de comportamientos u otros, la medicina tiene un poder sobre los sujetos. Esto pasa todo el tiempo en la reflexión sobre la verdad. Puede convertirse en un problema de intereses, puesto que quien ostenta la verdad ostenta un poder. Pero bien, listo. La actitud escéptica se basa en suspender el juicio, en tener una actitud de epogé. Pero no siempre conviene que ante ciertas situaciones como injusticias, maltratos o situaciones donde la ignorancia pone en peligro algo valioso, suspendamos nuestro juicio. Conviene entonces que pasemos de una epogé, de una suspensión del juicio, a la parresía. Parresía es otra palabra griega. Viene de las raíces pan, que significa todo, y resia o reo, que significa decir. Literalmente entonces significa decirlo todo. Y bueno, en una primera instancia, hablar o decir lo que se debe con apertura y con franqueza. Por supuesto, los pensadores antiguos tenían muy claro que sus ejercicios de discurso eran exhibiciones de parresía, pero quien hace un buen análisis del concepto es Michel Foucault. Ya habíamos hablado un poco de este filósofo francés con la idea del concepto de utilidad. Te lo dejo por aquí. Michel Foucault centra su atención en unos cursos al final de su carrera académica en el concepto del cuidado de sí y las tecnologías del yo, que son todo ese conjunto de ejercicios ascéticos que procuran un cuidado y un fortalecimiento de la subjetividad. Entre ellos están, por ejemplo, la meditación, la escritura, la anacórisis, que significa retirarse solitario para la meditación, y entre ellos está, por supuesto, la parresía. El método de Foucault siempre es como una cierta arqueología, es decir, vamos a ver qué se ha dicho sobre eso y vamos a traer más adelante una reflexión que nos haga partícipes de algo actualizado de ese concepto. Foucault va a estudiar entonces tres escuelas clásicas que exponen la idea de parresía. La primera es la de los estoicos. Para los estoicos, la franqueza del maestro con el discípulo va a significar ese ejercicio de parresía, de decirlo todo con franqueza. Es importante para los estoicos que el maestro no se guarde nada con el discípulo. La siguiente escuela es el epicureísmo. Para el epicureísmo era importante el concepto de parresía visto desde el ejercicio de la amistad. El amigo es aquel que debe decir la verdad. La franqueza en la amistad es sumamente importante, yo creo que vital. Y la tercera escuela es el cinismo. Sí, los cínicos eran una escuela filosófica en la antigüedad. Bueno, ahora cínico es otra cosa, es incluso un insulto, pero los cínicos realmente eran un grupo bien particular de filosofía en la antigüedad. Para los cínicos era importante el compromiso con la verdad, y todo debía hacerse incluso cuando había que confrontar a esa persona que tiene mayor poder sobre nosotros. De esta manera, para Foucault, la parresía se podría definir en tres rasgos. El primero, la intención del sujeto que habla de decir la verdad. Lo importante aquí no es la verdad en sí misma, sino el compromiso del sujeto con esta verdad. Es lo que Foucault va a llamar la franqueza. El segundo, la verdad de la parresía supone un riesgo para quien la enuncia. Alguien merece la consideración o que se le llame el parresiastés si esa verdad que está exponiendo le representa un peligro y le expone al denunciarla. El parresiasta está en relación de inferioridad respecto a aquel que su verdad afecta. La enunciación lo hace una persona vulnerable. Tercero, la parresía
en este sentido exige coraje, exige valentía, una fortaleza de ánimo. Sin esta la parresía pues simplemente no sería posible. En este punto es importante hablar que Foucault es el filósofo del poder. Su obra gira en torno a esta tríada conceptual de sujeto, saber y poder. Sin embargo, algo claro que tenía Foucault era: donde hay poder, hay resistencia al poder, decía. Entonces la cuestión con la parresía no es tanto si estamos defendiendo una verdad o no. La cuestión central de la parresía es el compromiso que nosotros tenemos con esa verdad y que nos hace enunciarla, incluso cuando nos puede poner en una incomodidad. Hablar como parresiastés implica un conocimiento de lo que se habla, pero más importante, lo que resalta este concepto es el compromiso con esa verdad, que implica el riesgo, un riesgo de perder amistades, un riesgo de incomodar o ser marginado o estigmatizado. Incluso podríamos hablar de aquellos parresiastés de la historia que, en un ejercicio valiente de expresar la verdad, pusieron sus vidas en riesgo ante el poder, algunos de ellos incluso perdiéndola. A veces simplemente tenemos que comprometernos con el ejercicio de la verdad, defenderla cuando ello implica un ejercicio de justicia, desde situaciones personales hasta situaciones colectivas que incluso se convierten en situaciones políticas. La filósofa Judith Butler señala en este sentido una cuestión colectiva de la parresía. La parresía no simplemente se limita a una virtud que puede aplicarse o generarse desde lo individual, sino que puede haber parresía colectiva, una parresía que es el expresar de un colectivo ante una situación de injusticia. Es allí cuando la parresía también puede hacerse política. Creo que no hace falta mencionar tantos ejercicios de parresía política que hemos estado viendo últimamente en nuestro continente. Pues bien, esos son ejercicios de compromiso con una verdad que ponen a esos manifestantes parresiastés en situaciones de riesgo, pero que finalmente ellos se comprometen como colectivo, como fuerza, a expresar. Pues bueno, hemos dado vueltas por estos dos conceptos que me parecen hermosos. Por supuesto, la idea es, como les digo, no caer en el falso dilema de que si lo uno o lo otro. No, tanto la epopée como la parresía tienen sus momentos y vale la pena que estudiemos en nuestro comportamiento cuándo debemos acercarnos al mundo de la manera de la epopée, es decir, suspendiendo nuestro juicio para no caer ingenuamente en lo que se nos propone como una verdad y primero pensarlo con nuestros propios criterios también, o cuando debemos pasar al ejercicio del parresiastés, cuando la parresía se convierte en un ejercicio de compromiso con una verdad que es totalmente necesario, aunque nos signifique algún riesgo. Si te gustó la explicación sobre estos dos conceptos, dale clic allí en me gusta. Por supuesto, si no te has suscrito, te invito una vez más a que te suscribas y apoyes esta iniciativa de divulgación filosófica y que por supuesto no dejes de participar en los comentarios allí abajo en este video. Soy Daniel Valencia, profesor de filosofía. Sigan este proyecto también en sus redes sociales de Instagram como @filosofíaabierta. Y pues bueno, invitándoles a que la filosofía siga siendo parte de ese caminar en sus vidas. Nos vemos en un próximo episodio y cuídense mucho. Hasta luego.